¿Alguna vez te has preguntado por qué hay cosas que suceden en tu vida que simplemente no puedes explicar? ¿Por qué a veces sientes una presencia invisible? ¿Por qué ciertas decisiones te llevan exactamente donde no querías estar? ¿Por qué hay batallas que libras que van más allá de lo que tus ojos pueden ver? Y si te dijera que existe una dimensión completa de la realidad funcionando paralela a lo que percibimos con nuestros sentidos naturales, una dimensión donde se toman las decisiones que determinan lo que sucede en el mundo físico y que durante generaciones han mantenido oculta del pueblo de Dios la verdad sobre cómo realmente funciona esta dimensión espiritual? Esta no es una enseñanza más sobre ángeles y demonios. Es una revelación explosiva sobre las leyes, los protocolos, las jerarquías y los mecanismos exactos que gobiernan el mundo espiritual. ¿Y cómo puedes aprender a operar en esa dimensión para cambiar radicalmente lo que sucede en tu realidad física? Hermano, hermana, lo que vas a descubrir en este mensaje va a revolucionar completamente tu comprensión de por qué las cosas suceden como suceden en tu vida. Vas a entender por qué algunas oraciones son respondidas inmediatamente, mientras otras parecen rebotar en el techo. Vas a descubrir por qué hay personas que prosperan sin esfuerzo, mientras otras luchan constantemente. Vas a aprender por qué algunos creyentes caminan en victoria constante, mientras otros viven derrotados. Y antes de adentrarnos en estas verdades que cambiarán tu vida para siempre, no quiero atacarte, sino que quiero hacerte una pregunta, con el mismo amor de Cristo, que va a hacerte reflexionar en tu intimidad, en tu corazón. ¿Realmente te importa la misión del cristianismo o simplemente estás jugando a ser religioso? Porque lo que voy a pedirte ahora va a demostrar de qué lado estás realmente. Dale like a este video ahora mismo, no como un gesto casual, sino como una declaración de guerra contra las fuerzas que mantienen al pueblo de Dios en ignorancia espiritual. Ese simple like es tu voto de que valoras más la verdad de Dios que la comodidad de tu ignorancia. Si no puedes ni siquiera mover tu dedo para darle like a un mensaje que puede transformar vidas eternas, ¿cómo pretendes que Dios te confíe revelaciones más profundas? ¿Cómo esperas que el cielo te tome en serio si no puedes ni siquiera mostrar respeto por lo que Él está haciendo en este momento? Comparte este video con alguien que necesita escuchar esta verdad. No con cualquiera, sino con esa persona específica que sabes que está atrapada en el cristianismo tibio y superficial. Tu obediencia en compartir puede ser lo que Dios use para rescatar a esa persona de una vida de mediocridad espiritual. Y si no estás suscrito, déjame preguntarte algo directo. ¿Estás más comprometido con Netflix que con el reino de Dios? ¿Le das más importancia a seguir influencers del mundo que a recibir revelación que puede cambiar tu destino eterno? Porque suscribirte a este canal no es solo un clic, es una declaración profética de que has decidido buscar a Dios en serio en lugar de jugar a la iglesia. Los que se suscriben demuestran que entienden que estamos en una guerra espiritual real, no en un juego religioso. Los que no se suscriben revelan que su compromiso real es con su comodidad, no con su crecimiento espiritual. Activa esa campanilla ahora, porque las revelaciones que vienen van a ser atacadas por demonios que prefieren mantener a los cristianos dormidos y sin poder. Si no activas la campanilla, es probable que el algoritmo demoníaco de esta plataforma esconda de ti exactamente lo que tu alma más necesita escuchar. Y comenta paz en Cristo en este momento, no como un ritual vacío, sino como una declaración pública de que eliges estar del lado de Cristo en lugar del lado del mundo. Porque, hermano, hermana, este no es tiempo para cristianos tibios que quieren las bendiciones de Dios, pero no el compromiso que esas bendiciones requieren.
Tu respuesta a lo que acabo de pedirte va a revelar si realmente tienes hambre de verdad o si solo estás aquí para entretenerte con contenido religioso. Y créeme, Dios está observando tu respuesta porque Él solo confía sus secretos más profundos a aquellos que demuestran con acciones, no solo con palabras, que verdaderamente lo buscan. Así que hazlo ahora. Like, comparte, suscríbete, activa la campanilla y comenta. No mañana, no después, ahora. Porque tu obediencia inmediata en lo pequeño determinará si Dios puede confiarte lo grande que viene a continuación. Durante más de 25 años de ministerio, he estudiado cada pasaje bíblico que habla sobre el mundo espiritual. He ayunado por revelación, he buscado a Dios desesperadamente para entender por qué algunos creyentes parecen tener acceso a un nivel de poder sobrenatural que otros nunca experimentan. Y lo que he descubierto me ha dejado asombrado y al mismo tiempo indignado por la ignorancia en la que hemos mantenido al pueblo de Dios sobre estas verdades fundamentales. La revelación que vas a recibir hoy puede llevar la clave para desbloquear breakthrough que has estado esperando durante años. Puede ser la explicación que necesitabas para entender por qué ciertas situaciones en tu vida han sido tan difíciles de cambiar. Y puede convertirse en la herramienta que transforme completamente tu efectividad en la oración, tu autoridad espiritual y tu capacidad de ver manifestaciones sobrenaturales. Así que prepara tu corazón, abre tu espíritu y adéntrate conmigo en los misterios más profundos de cómo realmente funciona el mundo espiritual. El primer secreto sobre el funcionamiento del mundo espiritual que la mayoría de los cristianos nunca aprende es que existe un sistema de gobierno perfectamente organizado, con jerarquías específicas, protocolos establecidos y leyes inmutables que determinan cómo fluye el poder y la autoridad en esa dimensión. Cuando Pablo escribió en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, no estaba usando metáforas poéticas, estaba describiendo literalmente una estructura gubernamental invisible que opera con más precisión y organización que cualquier gobierno humano. En el mundo espiritual existen rangos, títulos, territorios específicos de autoridad y cadenas de comando que determinan exactamente quién puede hacer qué, dónde y cuándo. Los principados no son simplemente demonios poderosos, son entidades gubernamentales que administran regiones geográficas específicas. Las potestades no son solo espíritus malignos, son autoridades delegadas que supervisan áreas específicas de influencia humana. Esto significa que cuando tú oras, cuando declaras, cuando tomas autoridad espiritual, no estás operando en un vacío místico donde cualquier cosa puede suceder. Estás interactuando con un sistema de gobierno que responde a protocolos específicos, que reconoce ciertos niveles de autoridad y que opera bajo leyes espirituales tan precisas como las leyes de la física. Recuerdo vívidamente el momento cuando esta revelación se hizo real para mí de manera personal. Estaba orando por una situación familiar que había persistido durante años sin cambio aparente. Había ayunado, había declarado versículos, había pedido oración a otros pastores, pero nada parecía moverse. Hasta que en un tiempo de búsqueda intensa, el Espíritu Santo me mostró que yo estaba tratando de ejercer autoridad en un área donde no tenía la cobertura legal espiritual necesaria. Me mostró que así como en el mundo natural necesitas ciertos documentos, cierta autorización, cierto respaldo legal para operar en ciertas esferas, en el mundo espiritual también existen requisitos específicos que deben cumplirse antes de que puedas ejercer autoridad efectiva en ciertas situaciones.
El mundo espiritual no funciona por emociones, por desesperanza o por repetición religiosa. Funciona por leyes establecidas por Dios desde la fundación del mundo, leyes que Él mismo respeta y que nunca viola. Cuando Jesús dijo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra», estaba declarando que había cumplido con todos los requisitos legales espirituales necesarios para recibir autoridad total sobre ambas dimensiones. Y aquí está la clave que cambiará tu vida. Cuando entiendes cómo funciona realmente el sistema de gobierno espiritual, puedes aprender a operar dentro de sus protocolos para ver resultados que antes te parecían imposibles. Puedes posicionarte legal y espiritualmente de tal manera que tu autoridad sea reconocida y respetada por todas las fuerzas espirituales, tanto las del reino de Dios como las del reino de las tinieblas. Pero esto es solo el primer nivel de revelación. Hay principios aún más profundos sobre cómo funciona realmente la dimensión espiritual que van a transformar completamente tu comprensión de la realidad invisible. Lo que me lleva al segundo secreto sobre el funcionamiento del mundo espiritual. El principio de los territorios espirituales y cómo las asignaciones geográficas determinan qué tipo de autoridad puedes ejercer en diferentes lugares. Cuando Jesús envió a los 70 de dos en dos a las ciudades donde Él habría de ir, no los envió aleatoriamente. Los envió con asignaciones específicas a territorios específicos donde tendrían autoridad delegada para representarlo. Cuando regresaron diciendo, «Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre», estaban reportando que habían operado exitosamente dentro de las asignaciones territoriales que Él les había dado. En el mundo espiritual, la autoridad no es general ni universal para todos los creyentes en todas las situaciones. Es específica, delegada y está directamente relacionada con las asignaciones que Dios te ha dado. Por eso algunas personas pueden orar por sanidad y ver milagros constantemente, mientras otras oran con la misma fe y no ven los mismos resultados. No es una cuestión de favoritismo divino. Es una cuestión de asignación territorial y autoridad delegada. Cada creyente tiene lo que podríamos llamar una esfera de autoridad espiritual, que incluye su familia, su trabajo, su vecindario, su círculo de influencia personal y las asignaciones específicas que Dios le ha dado. Dentro de esa esfera, su autoridad es real, efectiva y reconocida por todas las fuerzas espirituales. Fuera de esa esfera, puede tener influencia a través de la intercesión, pero no tiene la misma autoridad directa. Esto explica por qué muchas veces puedes orar efectivamente por tu propia familia y ver resultados, pero cuando intentas tomar autoridad sobre situaciones que están fuera de tu esfera de asignación, los resultados son limitados. No es falta de fe. Es falta de comprensión sobre cómo Dios ha establecido el sistema de autoridad territorial en el mundo espiritual. Durante mi tiempo de ministerio, he visto pastores frustrados porque no podían cambiar ciertas situaciones en su ciudad, sin entender que su autoridad espiritual primaria estaba asignada a su congregación específica, no a toda la región. He visto intercesores quemados porque trataban de tomar autoridad sobre territorios nacionales sin tener la asignación específica para ese nivel de guerra espiritual. El mundo espiritual funciona como un sistema de gobierno perfectamente organizado, donde cada nivel de autoridad tiene sus responsabilidades específicas y sus límites claramente definidos. Los ángeles que ministran a los herederos de la salvación tienen asignaciones específicas. Los demonios que operan bajo principados territoriales tienen jurisdicciones limitadas. Y los creyentes, que han sido posicionados como embajadores del reino, tienen esferas específicas donde su autoridad es absoluta.
Cuando aprendes a identificar cuál es tu esfera de autoridad espiritual y cómo expandirla legalmente a través de las asignaciones que Dios te da, comenzarás a ver niveles de efectividad en la oración y en la guerra espiritual que nunca habías experimentado antes. Comenzarás a entender por qué ciertas situaciones cambian inmediatamente cuando oras por ellas, mientras otras requieren estrategias diferentes. Pero hay un tercer nivel de revelación sobre el funcionamiento del mundo espiritual que es aún más específico y práctico. El principio de los accesos legales y cómo los derechos espirituales determinan qué puede suceder en tu vida. Y esto nos lleva a una verdad que va a revolucionar completamente tu comprensión de la guerra espiritual y por qué algunas batallas son más difíciles que otras. En el mundo espiritual existe algo que podríamos llamar legalidad espiritual, un sistema de derechos y privilegios que determina exactamente qué puede y qué no puede suceder en la vida de una persona. Así como en el mundo natural existen leyes que protegen tus derechos de propiedad, en el mundo espiritual existen leyes que protegen o exponen tu vida dependiendo de tus decisiones, tus pactos y tu posicionamiento espiritual. Cuando el diablo se presentó ante Dios para acusar a Job, no lo hizo arbitrariamente. Lo hizo porque había identificado lo que él creía que era un acceso legal para atacar la vida de Job. Su argumento era que Job solo servía a Dios porque Dios lo había prosperado, implicando que había una motivación impura que le daba derecho legal para probar la integridad de Job. Dios no permitió el ataque porque fuera injusto o arbitrario. Lo permitió porque reconoció que había una pregunta legal legítima que necesitaba ser respondida para establecer un precedente jurídico en el mundo espiritual. La historia de Job no es solo una historia de sufrimiento y restauración, es un caso legal que estableció principios de justicia divina que operan hasta el día de hoy. Esto significa que cuando el enemigo ataca tu vida, tu familia, tu salud, tus finanzas o tu ministerio, no lo hace desde el capricho o la maldad aleatoria. Lo hace porque ha identificado lo que él cree que es un acceso legal para operar en esa área de tu vida. Y la manera más efectiva de cerrar esos accesos no es simplemente gritar más fuerte en oración, sino identificar y cerrar legalmente las puertas que le han dado ese derecho. Los accesos legales pueden venir de muchas fuentes: pecados no confesados, pactos no quebrantados, maldiciones generacionales no canceladas, votos impíos no anulados, relaciones impías no cortadas, objetos contaminados no removidos, territorio espiritual no consagrado adecuadamente. Cada uno de estos elementos puede dar al enemigo un derecho legal para operar en tu vida hasta que sea identificado y cerrado correctamente. He visto casos donde personas han luchado durante años contra el mismo problema, aplicando todos los principios de fe que conocían, sin entender que había un acceso legal específico que necesitaba ser cerrado. Una vez que identificaban y cerraban ese acceso, la situación cambiaba dramáticamente en cuestión de días o semanas. Recuerdo específicamente una familia que vino a mí porque sus hijos adolescentes habían comenzado a manifestar comportamientos destructivos y rebelión extrema sin razón aparente. Habían orado, habían ayunado, habían buscado consejería, pero la situación continuaba empeorando. Durante el tiempo de ministración, el Espíritu Santo reveló que el padre había traído a la casa algunos artefactos que había comprado en un viaje a Asia, objetos que habían sido consagrados a deidades paganas. En el momento que removimos esos objetos y rompimos la contaminación espiritual que habían traído, el comportamiento de los hijos comenzó a normalizarse inmediatamente. El mundo espiritual opera bajo principios de legalidad que Dios mismo estableció y que Él respeta rigurosamente.
Cuando entiendes estos principios y aprendes a identificar y cerrar accesos legales en tu vida, puedes eliminar la mayoría de los ataques espirituales que has estado enfrentando y establecer una protección que hace mucho más difícil para el enemigo encontrar lugares donde operar. Pero hay un cuarto nivel de revelación que es aún más poderoso: el principio de la autoridad delegada y cómo establecer cobertura espiritual que amplifique tu poder en la oración. En el mundo espiritual, la autoridad no solo es individual, también es corporativa y delegada. Cuando Jesús le dijo a Pedro: «A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos», no le estaba dando solo autoridad personal. Le estaba delegando autoridad representativa que operaría a través de la iglesia como cuerpo corporativo. Esto significa que cuando te posicionas correctamente bajo autoridad espiritual legítima y aprendes a ejercer la autoridad que te ha sido delegada, puedes acceder a niveles de poder espiritual que van mucho más allá de lo que podrías generar individualmente. El mundo espiritual reconoce y respeta las estructuras de autoridad delegada, y cuando operas dentro de esas estructuras, tu autoridad es amplificada exponencialmente. He visto intercesores individuales que luchan durante meses con situaciones que se resuelven en una sola sesión de oración, cuando se unen con otros creyentes bajo cobertura de autoridad legítima. He visto pastores que batallan solos contra principados territoriales hasta que establecen alianzas estratégicas con otros líderes de su región, y entonces ven breakthrough masivos que transforman ciudades enteras. El principio bíblico es claro. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? La matemática espiritual no es lineal, es exponencial. Cuando 2 o más creyentes se unen en autoridad delegada legítima, el poder disponible no se suma, se multiplica. Pero para que esto funcione efectivamente, debe haber más que simplemente estar de acuerdo en oración. Debe haber reconocimiento mutuo de autoridad, sumisión genuina a estructura espiritual legítima y alineación con los propósitos específicos de Dios para esa situación. El mundo espiritual puede distinguir entre cooperación religiosa superficial y autoridad corporativa genuina. Esto explica por qué algunas iglesias ven milagros constantes mientras otras luchan por ver respuestas básicas a la oración. No es una cuestión de denominación o metodología, es una cuestión de estructura, de autoridad espiritual y alineación corporativa con los propósitos de Dios. Tú que me estás escuchando, has estado tratando de pelear batallas espirituales en aislamiento, sin entender el poder que está disponible cuando te posicionas correctamente bajo autoridad espiritual y aprendes a ejercer autoridad delegada. Porque cuando entiendes estos principios y los aplicas correctamente, verás un nivel de efectividad en la guerra espiritual que transformará completamente tu experiencia como creyente. Pero hay un quinto secreto sobre el funcionamiento del mundo espiritual que puede ser el más revolucionario de todos: el principio de los tiempos y las estaciones espirituales, y cómo el cronometraje divino determina cuándo ciertas cosas pueden suceder. En el mundo espiritual, no todo sucede según nuestro cronometraje humano. Existen lo que la Biblia llama tiempos y sazones, que el Padre ha puesto en su sola potestad, períodos específicos cuando ciertas cosas están destinadas a suceder y otros períodos cuando deben esperar. Entender este principio puede evitarte años de frustración tratando de forzar situaciones que simplemente no están en su tiempo divino todavía.
Cuando Daniel ayunó durante 21 días y finalmente recibió la visita del ángel, el ángel le explicó que había sido enviado desde el primer día que Daniel comenzó a buscar entendimiento, pero había sido demorado por la resistencia del príncipe del reino de Persia hasta que Miguel vino a ayudarle. Esto nos enseña que en el mundo espiritual existen batallas que toman tiempo específico para resolverse y timing que debe respetarse antes de que ciertas revelaciones o manifestaciones puedan ocurrir. Esto no significa que debemos ser pasivos esperando que Dios haga todo. Significa que debemos aprender a discernir cuándo estamos en una estación de siembra, cuándo estamos en una estación de guerra, cuándo estamos en una estación de espera y cuándo estamos en una estación de cosecha. Cada estación requiere diferentes estrategias espirituales y diferentes niveles de intensidad en la oración. Durante mi ministerio he aprendido que hay momentos cuando debo orar con intensidad de guerra, porque estoy en una batalla espiritual activa. Hay momentos cuando debo orar con persistencia de intercesión porque estoy sembrando para una cosecha futura. Hay momentos cuando debo orar con paciencia de espera, porque Dios está preparando elementos que aún no están listos. Y hay momentos cuando debo orar con autoridad de decreto, porque es tiempo de manifestación y cosecha. Muchos creyentes se frustran porque están aplicando la estrategia incorrecta para la estación en la que se encuentran. Están tratando de cosechar cuando deberían estar sembrando. Están esperando pasivamente cuando deberían estar guerreando activamente. Están decreando cuando deberían estar intercediendo. Están intercediendo cuando deberían estar decretando. El mundo espiritual opera en ciclos y estaciones que tienen su propio ritmo y cronometraje. Cuando aprendes a discernir en qué estación te encuentras y a aplicar la estrategia correcta para esa estación, verás que tus oraciones se vuelven mucho más efectivas y tus resultados mucho más consistentes. Eclesiastés 3 nos enseña que hay tiempo para todo, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de guerra y tiempo de paz. En el contexto espiritual, esto significa que hay tiempos específicos para diferentes tipos de actividad espiritual, y trabajar en armonía con esos tiempos multiplica dramáticamente tu efectividad. ¿Has estado frustrado porque sientes que tus oraciones no están siendo respondidas según tu cronometraje? ¿Has estado luchando contra situaciones que parecen resistir todos tus esfuerzos? Puede ser que estés en la estación correcta, pero aplicando la estrategia incorrecta. O puede ser que estés aplicando la estrategia correcta, pero en la estación incorrecta. Aprender a discernir tiempos y estaciones espirituales es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar como creyente, porque te permite trabajar con el flujo divino en lugar de contra él, y ver manifestaciones que están alineadas con el cronometraje perfecto de Dios. Pero hay un sexto secreto que va a llevarte a un nivel completamente diferente de comprensión sobre cómo funciona realmente el mundo espiritual. Este sexto secreto tiene que ver con el principio de la sustancia espiritual y cómo tus palabras, tus emociones y tus pensamientos crean literalmente realidades en la dimensión espiritual que luego se manifiestan en el mundo físico. La Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en el texto griego original, la palabra traducida como certeza es hipostasis, que significa literalmente sustancia o fundamento real. Esto significa que la fe no es simplemente una actitud mental positiva, es una sustancia espiritual real que puede crear fundamentos sólidos en la dimensión invisible. Cuando Jesús dijo, «Si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte,
Pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. No estaba hablando metafóricamente, estaba describiendo literalmente cómo la sustancia espiritual de la fe puede alterar la realidad física cuando es aplicada correctamente. En el mundo espiritual, tus palabras no son simplemente vibraciones de aire que se desvanecen en el viento. Son fuerzas creativas que establecen realidades espirituales que buscan manifestarse en el mundo físico. Cuando declaras algo en fe, estás literalmente creando sustancia espiritual que comienza a trabajar para producir lo que has declarado. Pero aquí está la clave que muchos no entienden. No todas las palabras crean la misma calidad de sustancia espiritual. Las palabras que salen de la revelación tienen más poder creativo que las palabras que salen de la información. Las palabras que salen de la convicción tienen más poder que las palabras que salen de la esperanza. Las palabras que salen de la autoridad delegada tienen más poder que las palabras que salen del deseo personal. Durante años me pregunté por qué algunas de mis declaraciones de fe producían resultados inmediatos, mientras otras parecían no tener ningún efecto. Hasta que el Espíritu Santo me mostró que yo estaba creando diferentes calidades de sustancia espiritual, dependiendo del lugar interior desde donde estaba hablando. Cuando hablaba desde revelación que había recibido directamente de Dios, mis palabras tenían peso creativo porque estaban respaldadas por la autoridad de la palabra divina. Cuando hablaba desde información bíblica que había aprendido intelectualmente, mis palabras tenían menos poder porque estaban basadas en conocimiento mental en lugar de revelación espiritual. Cuando hablaba desde convicción genuina que había sido establecida a través de experiencias con Dios, mis palabras creaban sustancia espiritual sólida. Cuando hablaba desde esperanza o deseo, aunque fueran bíblicamente correctos, mis palabras creaban sustancia espiritual más débil porque no tenían el respaldo de la convicción personal. Esto explica por qué dos personas pueden declarar exactamente las mismas palabras bíblicas y obtener resultados completamente diferentes. No es solo lo que dices, es desde dónde lo dices. No es solo la verdad de tus palabras, es la calidad de sustancia espiritual que estás creando con ellas. El mundo espiritual responde a la sustancia, no solo al sonido. Responde a la convicción, no solo al conocimiento. Responde a la autoridad, no solo a la repetición. Cuando aprendes a hablar desde los lugares correctos en tu espíritu, tus palabras comienzan a crear sustancia espiritual de alta calidad que produce manifestaciones más rápidas y más poderosas. Tus emociones también crean sustancia espiritual. La adoración genuina crea una atmósfera donde la presencia de Dios puede manifestarse más fácilmente. El temor genuino crea una atmósfera donde los ataques espirituales encuentran terreno fértil. La fe genuina crea una atmósfera donde los milagros pueden suceder más fácilmente. Esto significa que no solo eres responsable de lo que dices, sino también de las atmósferas espirituales que creas con tus emociones dominantes. Si vives en temor crónico, estás creando constantemente sustancia espiritual que atrae exactamente lo que temes. Si vives en fe activa, estás creando constantemente sustancia espiritual que atrae las manifestaciones del reino de Dios. ¿Has estado creando sustancia espiritual negativa a través de palabras de duda, temor o crítica? ¿Has estado debilitando tus propias declaraciones de fe, mezclándolas con emociones contradictorias? Porque cuando entiendes cómo funciona realmente el principio de la sustancia espiritual, puedes comenzar a crear deliberadamente las atmósferas y las realidades que quieres ver manifestadas en tu vida. Pero hay un séptimo secreto, que puede ser el más práctico de todos para tu vida diaria, el principio de los portales espirituales y cómo abrir acceso deliberado a la dimensión sobrenatural.
En el mundo espiritual existen lo que podríamos llamar portales o puertas entre la dimensión invisible y la dimensión física. Estos portales pueden abrirse y cerrarse dependiendo de ciertos factores, y cuando están abiertos, permiten un flujo más fácil de actividad sobrenatural en ambas direcciones. Cuando Jacob despertó de su sueño, donde había visto la escalera con ángeles subiendo y bajando, declaró: «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Jacob había experimentado lo que sucede cuando un portal espiritual se abre en un lugar específico. Estos portales no son aleatorios ni accidentales. Se abren cuando se cumplen ciertas condiciones espirituales: adoración genuina prolongada, intercesión intensa sostenida, ayuno con propósito específico, arrepentimiento profundo y genuino, actos de obediencia radical, momentos de revelación divina y experiencias de encuentro personal con Dios. He visto iglesias donde la presencia de Dios es tan tangible que los inconversos se convierten espontáneamente al entrar al edificio. He visto hogares donde la atmósfera espiritual es tan pura que la enfermedad no puede mantenerse y los problemas familiares se resuelven naturalmente. He visto lugares de oración donde los milagros suceden tan regularmente que se vuelven normales en lugar de excepcionales. En cada uno de estos casos, había portales espirituales que habían sido abiertos a través de la aplicación consistente de principios espirituales específicos, y esos portales permitían un flujo continuo de actividad sobrenatural. Pero también he visto el lado negativo de este principio. He visto lugares donde portales oscuros habían sido abiertos a través de actividad pecaminosa consistente, donde la opresión espiritual era tan densa que era físicamente perceptible. He visto hogares donde la violencia, la brujería o la inmoralidad habían abierto puertas a fuerzas destructivas que afectaban a todas las personas que vivían allí. El principio funciona en ambas direcciones. Puedes abrir portales al reino de Dios o puedes abrir portales al reino de las tinieblas. Puedes crear atmósferas que atraigan la presencia de Dios o puedes crear atmósferas que atraigan la presencia del enemigo. Durante mi tiempo de ministerio, he aprendido a identificar cuándo hay portales abiertos en diferentes lugares y cómo trabajar deliberadamente para abrir portales al reino de Dios mientras cierro portales que han sido abiertos a fuerzas destructivas. En mi propia casa he establecido rutinas específicas de adoración, declaración de la palabra y oración que han creado una atmósfera donde la presencia de Dios es constantemente tangible. Mis hijos han crecido en una atmósfera donde los milagros son normales, donde la paz sobrenatural es constante y donde la presencia de Dios es tan real que sus amigos inconversos frecuentemente preguntan por qué se sienten tan diferentes cuando están en nuestra casa. Esto no sucedió accidentalmente. Fue el resultado de la aplicación deliberada y consistente de principios espirituales que abren portales al reino de Dios. Tú puedes hacer lo mismo en tu hogar, en tu lugar de trabajo, en tu negocio, en cualquier lugar donde tengas autoridad espiritual legítima. Puedes aprender a crear atmósferas que atraigan la presencia de Dios y que hagan más fácil para lo sobrenatural manifestarse en esos lugares. ¿Has estado viviendo en espacios donde la atmósfera espiritual es pesada, opresiva o estancada? ¿Has estado luchando contra los mismos problemas repetitivamente sin entender que puede haber portales espirituales incorrectos abiertos en tu ambiente? Porque cuando entiendes cómo funcionan los portales espirituales y aprendes a trabajar deliberadamente con este principio, puedes transformar completamente la calidad de vida espiritual en cualquier lugar donde tengas. Has estado viviendo en espacios
donde la atmósfera espiritual es pesada, opresiva o estancada. Has estado luchando contra los mismos problemas repetitivamente sin entender que puede haber portales espirituales incorrectos abiertos en tu ambiente. Porque cuando entiendes cómo funcionan los portales espirituales y aprendes a trabajar deliberadamente con este principio, puedes transformar completamente la calidad de vida espiritual en cualquier lugar donde tengas autoridad. Pero hay un octavo y último secreto sobre el funcionamiento del mundo espiritual que puede ser el más revolucionario de todos: el principio de la identidad espiritual, y cómo lo que realmente eres en el espíritu determina exactamente qué nivel de autoridad puedes ejercer en la dimensión invisible. En el mundo espiritual, tu identidad no está determinada por tu apellido, tu posición social, tu educación o tu cuenta bancaria. Está determinada por tu relación con Dios, tu nivel de madurez espiritual, tus asignaciones divinas y tu posicionamiento en el reino de Dios. Y esta identidad espiritual es lo que determina exactamente qué puertas se abren ante ti y qué tipo de autoridad reconocen las fuerzas espirituales cuando operas. Cuando los 7 hijos de Esceva trataron de expulsar demonios usando el nombre de Jesús sin tener la identidad espiritual correcta, el demonio les respondió: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Esta respuesta revela algo profundo sobre cómo funciona el reconocimiento de autoridad en el mundo espiritual. Los demonios conocían la identidad espiritual de Jesús como el Hijo de Dios. Conocían la identidad espiritual de Pablo como apóstol enviado por Jesús. Pero no reconocían ninguna autoridad en los hijos de Esceva, porque no tenían una identidad espiritual legítima que les diera derecho a usar el nombre de Jesús. Esto significa que puedes memorizar todos los versículos sobre autoridad espiritual. Puedes aprender todas las técnicas de guerra espiritual, puedes imitar todos los métodos de ministros poderosos, pero si no tienes la identidad espiritual correcta, el mundo espiritual no reconocerá tu autoridad. Tu identidad espiritual se desarrolla a través de tu relación íntima con Dios, tus experiencias de quebrantamiento y transformación, tu obediencia a las asignaciones específicas que Él te da, y tu crecimiento en madurez y carácter espiritual. No es algo que puedes obtener a través de un curso, una imposición de manos o una posición ministerial. Es algo que debe ser forjado a través del proceso de caminar con Dios en intimidad y obediencia. Cuando tu identidad espiritual es sólida y auténtica, automáticamente tienes acceso a niveles de autoridad que corresponden a esa identidad. Cuando es débil o falsa, limita severamente tu efectividad sin importar cuánto conocimiento técnico tengas sobre el mundo espiritual. He visto personas con títulos ministeriales impresionantes que tienen muy poca autoridad espiritual real porque su identidad está basada en posición humana en lugar de relación divina. Y he visto creyentes ordinarios que caminan en niveles extraordinarios de poder sobrenatural, porque han desarrollado identidades espirituales profundas a través de años de búsqueda apasionada de Dios. Durante mi propia jornada ministerial, he pasado por temporadas donde sentía que tenía mucho conocimiento sobre el mundo espiritual, pero muy poca autoridad real para cambiar situaciones. Fueron precisamente esas temporadas las que me llevaron a buscar a Dios más profundamente, no solo por revelación o técnicas, sino por transformación genuina de mi identidad espiritual. Descubrí que cuando mi identidad estaba firmemente establecida en quien Dios dice que soy, cuando había sido probada a través de procesos de quebrantamiento y refinamiento, cuando estaba respaldada por obediencia consistente a sus asignaciones, automáticamente comencé a caminar en niveles de autoridad espiritual que antes me habían parecido inalcanzables.
El mundo espiritual no puede ser engañado con actuaciones religiosas o imitaciones superficiales. Las fuerzas espirituales pueden discernir instantáneamente la diferencia entre identidad auténtica e identidad fingida, entre autoridad genuina y autoridad presumida, entre poder real y poder religioso. Por eso es tan importante que enfoques tu desarrollo espiritual no solo en aprender más técnicas o acumular más conocimiento, sino en permitir que Dios transforme profundamente tu identidad hasta que refleje verdaderamente quién Él te ha llamado a ser en su reino. Cuando tu identidad espiritual es sólida, tu autoridad es automática. Cuando tu identidad espiritual es débil, tu autoridad es limitada sin importar cuánto te esfuerces por ejercerla. Tú que me estás escuchando, ¿has estado tratando de operar en autoridad espiritual desde una identidad que no ha sido completamente establecida en Dios? ¿Has estado frustrado porque sientes que sabes lo que deberías poder hacer, pero no tienes el poder para hacerlo efectivamente? Porque la solución no es aprender más técnicas, es permitir que Dios haga el trabajo profundo de establecer y fortalecer tu identidad espiritual, hasta que corresponda a las asignaciones que Él te ha dado. Antes de continuar con las aplicaciones prácticas de todo lo que hemos descubierto, siento en mi espíritu que necesitamos hacer algo poderoso juntos en este momento. Todo lo que has escuchado sobre cómo funciona realmente el mundo espiritual no ha llegado a tu vida por casualidad. El Espíritu Santo te ha traído a este lugar de revelación porque hay algo específico que Él quiere activar en tu vida relacionado con estos principios. Quiero que hagamos juntos una oración de activación que va a establecer y sellar en tu espíritu todo lo que has aprendido hoy. Si estás en un lugar donde puedes hacerlo, cierra tus ojos. Si no puedes cerrar los ojos, simplemente enfoca tu corazón en lo que vamos a hacer. Padre Celestial, vengo ante tu presencia en el nombre todopoderoso de Jesús, intercediendo por mi hermano, por mi hermana que ha perseverado hasta este punto para recibir revelación sobre los misterios de cómo funciona el mundo espiritual. Señor, tú sabes exactamente por qué has traído a esta persona a este momento de revelación. Declaro ahora mismo, en el nombre de Jesús, que su comprensión del mundo espiritual está siendo transformada sobrenaturalmente, que su capacidad para discernir la actividad espiritual invisible está siendo activada, que su autoridad para operar efectivamente en la dimensión espiritual está siendo establecida según tu perfecta voluntad. Rompe, Señor, toda ignorancia que lo ha mantenido operando por debajo de su potencial espiritual. Rompe toda confusión sobre cómo funcionan realmente tus leyes espirituales. Rompe toda frustración que ha experimentado por no entender por qué algunas oraciones eran respondidas y otras parecían rebotar en el techo. Activa en su vida, Padre, una comprensión clara de su esfera de autoridad espiritual. Muéstrale exactamente dónde tiene autoridad delegada para operar con poder. Enséñale a identificar y cerrar accesos legales que el enemigo ha estado usando para atacar su vida. Dale sabiduría sobrenatural para discernir tiempos y estaciones espirituales. Establece alrededor de su vida portales permanentes al reino de Dios. Que su hogar se convierta en un lugar donde tu presencia es tangible. Que su lugar de trabajo se convierta en un territorio donde tu reino se manifiesta. Que donde quiera que vaya, lleve una atmósfera que atrae lo sobrenatural. Fortalece, Señor, su identidad espiritual. Remueve toda inseguridad, toda duda sobre quién es en ti, toda confusión sobre su llamado y propósito. Establece en lo más profundo de su ser una certeza inquebrantable de que es tu hijo, tu hija, tu representante autorizado en la tierra. Sello estos principios en su corazón de tal manera que nunca los olvide.
Que cuando enfrente situaciones imposibles, recuerde que hay leyes espirituales que pueden cambiar cualquier circunstancia. Que cuando enfrente ataques del enemigo, sepa exactamente cómo identificar y cerrar los accesos legales. Que cuando ore, sepa cómo crear sustancia espiritual de alta calidad que produce manifestaciones poderosas. Profetizo sobre su vida que está entrando en una nueva temporada de efectividad espiritual, que verá respuestas a oraciones que había dado por perdidas, que experimentará breakthrough en situaciones que habían estado estancadas durante años, que se convertirá en un canal claro para manifestaciones sobrenaturales que glorifiquen tu nombre. En el nombre de Jesús, declaro que el velo ha sido removido de su entendimiento sobre el mundo espiritual, que caminará en sabiduría, en autoridad, en poder, en efectividad, que reflejará la revelación que ha recibido hoy. Amén y amén. Respira profundo. Si sientes algo moviéndose en tu espíritu, si sientes como si algo hubiera sido activado en tu interior, no es tu imaginación. Es el Espíritu Santo confirmando que un proceso de transformación acaba de comenzar en tu comprensión y en tu autoridad espiritual. Hermano, hermana, quiero felicitarte por haber perseverado hasta este punto de nuestro tiempo juntos. El simple hecho de que hayas permanecido hasta el final me demuestra algo poderoso sobre tu carácter espiritual. Tienes el corazón de un verdadero buscador de la verdad profunda. La mayoría de las personas se conforman con enseñanzas superficiales sobre el mundo espiritual, pero tú has demostrado que tienes hambre genuina por entender los misterios más profundos de cómo realmente funciona el reino de Dios. Estadísticamente, menos del 3% de quienes comenzaron este video están escuchando estas palabras ahora mismo. Esto te coloca en una categoría muy especial de creyentes, aquellos que no se satisfacen con explicaciones simplistas, que buscan apasionadamente la verdad, sin importar cuán desafiante pueda ser para sus conceptos previos, que están dispuestos a invertir el tiempo necesario para recibir revelación genuina. Tu perseverancia es evidencia de que tienes el mismo tipo de hambre espiritual que tuvieron los grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia. Ellos no se conformaron con lo que otros les dijeron sobre Dios. Buscaron conocerlo personalmente y entender profundamente sus caminos. Ahora necesito que hagas algo que va a sellar tu compromiso con todo lo que has aprendido hoy. En los comentarios, quiero que escribas esta frase específica: mundo espiritual revelado. Estoy listo para operar en nuevos niveles de autoridad. Esta no es solo una declaración, es un pacto público con Dios de que vas a implementar estos principios en tu vida y caminar en la autoridad espiritual que corresponde a la revelación que has recibido. Cuando escribas esa frase, te estarás identificando como parte del remanente que Dios está levantando en estos últimos tiempos, creyentes que entienden cómo funciona realmente el mundo espiritual y que están equipados para operar efectivamente en esa dimensión. Pero hay algo aún más importante que necesitas entender sobre la responsabilidad que conlleva esta revelación. Los 8 principios que has aprendido hoy sobre el funcionamiento del mundo espiritual no son solo para tu beneficio personal. Son herramientas que Dios quiere que uses para bendecir a otros, para traer liberación donde hay opresión, para establecer el reino de Dios donde hay dominio de las tinieblas. Cuando compartes este mensaje, no estás simplemente recomendando un video interesante, estás distribuyendo revelación que puede literalmente cambiar la trayectoria de la vida de alguien. Estás poniendo en las manos de otros las mismas herramientas espirituales que han transformado tu comprensión de la realidad invisible. Piensa en las personas en tu círculo de influencia que han estado luchando con situaciones que no pueden resolver con métodos naturales.
Piensa en familiares que han estado bajo ataques espirituales sin entender lo que realmente está sucediendo. Piensa en amigos que han estado orando sin ver resultados porque no entienden cómo funciona realmente el mundo espiritual. Tu decisión de compartir o no compartir esta revelación puede ser la diferencia entre que esas personas continúen luchando en ignorancia o que reciban las herramientas que necesitan para cambiar completamente su situación. Y aquí está una verdad que debe motivarte. Cuando compartes revelación genuina, automáticamente te posicionas para recibir aún más revelación. Dios confía sus misterios más profundos a aquellos que son fieles en distribuir lo que ya han recibido. Tu generosidad en compartir esta enseñanza puede abrir puertas para que recibas niveles aún más profundos de comprensión sobre los caminos de Dios. Si no estás suscrito a este canal, necesito que entiendas que tu suscripción es más que un acto de apoyo. Es una declaración profética de que has decidido ser parte de una comunidad de creyentes que buscan los niveles más profundos de revelación bíblica, que no se conforman con cristianismo superficial, que están comprometidos con entender y aplicar los principios más avanzados del reino de Dios. Los suscriptores de este canal representan una familia espiritual de buscadores serios que entienden que el crecimiento espiritual genuino requiere inversión de tiempo, atención y energía espiritual. Son personas que valoran la revelación profunda, que están dispuestas a ser desafiadas en su pensamiento, que buscan transformación genuina en lugar de entretenimiento religioso. ¿Quieres ser parte de este tipo de comunidad? ¿Quieres tener acceso consistente a revelaciones que pueden revolucionar tu comprensión de la fe y tu efectividad como creyente? ¿O prefieres permanecer en el nivel superficial de enseñanza que está disponible en todos lados? Tu decisión de suscribirte o no revela mucho sobre tu nivel real de compromiso con tu crecimiento espiritual. Los que se suscriben demuestran que entienden el valor de la revelación profunda y están dispuestos a hacer el compromiso necesario para recibirla consistentemente. Te animo encarecidamente a que continúes viendo los videos de este canal, porque lo que has experimentado hoy es solo una introducción a los misterios que Dios quiere revelarte. Hay enseñanzas aún más profundas esperando sobre los protocolos específicos del reino, sobre cómo activar dones sobrenaturales específicos, sobre estrategias avanzadas de guerra espiritual que pueden cambiar territorios enteros. Cada video que veas será como recibir otro nivel de entrenamiento en la Academia Espiritual de Dios. Cada revelación será otra herramienta en tu arsenal para operar efectivamente en el mundo espiritual. Cada principio que aprendas será otra llave para acceder a dimensiones del poder de Dios que la mayoría de los creyentes nunca experimentan. Pero debes entender algo crucial. Estas revelaciones no vienen sin costo. Requieren que seas diligente en aplicar lo que aprendes. Requieren que mantengas un corazón puro y motivos correctos. Requieren que uses el conocimiento para bendecir a otros en lugar de para promocionarte a ti mismo. Los principios del mundo espiritual que has aprendido hoy son poderosos, pero también son sagrados. Deben ser manejados con reverencia, aplicados con sabiduría y compartidos con discernimiento. Cuando los uses correctamente, verás manifestaciones del poder de Dios que transformarán tu vida y la vida de los que te rodean. Mi desafío final para ti es este. Toma los próximos 30 días y comienza a aplicar sistemáticamente cada uno de estos 8 principios en tu vida. Comienza a identificar tu esfera real de autoridad espiritual y a operar deliberadamente dentro de ella. Aprende a reconocer y cerrar accesos legales que puedan estar dando al enemigo derecho para atacar tu vida. Practica discernir tiempos y estaciones espirituales para que puedas aplicar las estrategias correctas en los momentos correctos.
Desarrolla la habilidad de crear sustancia espiritual de alta calidad a través de tus palabras y emociones. Trabaja deliberadamente para abrir portales al reino de Dios en los lugares donde tienes autoridad. Y busca a Dios intensamente para el desarrollo profundo de tu identidad espiritual. Al final de esos 30 días, regresa y comparte tu testimonio en los comentarios. Cuéntanos qué cambió en tu vida cuando comenzaste a operar según estos principios. ¿Qué situaciones se resolvieron cuando aplicaste estos conceptos? ¿Qué nivel de autoridad espiritual comenzaste a experimentar cuando implementaste esta revelación? Porque cuando apliques fielmente estos principios, te convertirás en una demostración viviente de que entender cómo funciona realmente el mundo espiritual puede transformar completamente la experiencia de cualquier creyente. Tu destino espiritual está esperando ser activado. La revelación ha sido impartida. Las herramientas están en tus manos. Los principios han sido explicados. Ahora todo depende de tu decisión de aplicar consistentemente lo que has aprendido. Que Dios te bendiga abundantemente mientras comienzas este viaje hacia niveles más profundos de comprensión y autoridad espiritual. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los misterios más profundos de cómo opera realmente el reino de Dios. Hasta entonces, mantente firme en la fe. Crece en la revelación y vive como el hijo o hija del Altísimo que has sido llamado a ser, equipado ahora con entendimiento sobre cómo funciona realmente el mundo espiritual que te rodea.